El trastorno de la conducta lo define el psicólogo y psiquiatra Edward Kasdin como un patrón de comportamiento persistente a lo largo del tiempo que afecta los derechos de los otros y violenta las normas apropiadas de la edad. Este tipo de comportamiento agresivo se presenta más en niños que en niñas. Se caracteriza por un mal comportamiento que es repetitivo y constante. Algunos de los síntomas que se presentan se deben en comportamiento relacionado con la edad en la que están los niños y niñas, como es el tema de la rebeldía, que se caracteriza por la falta de respeto y transgresión a lo que representa autoridad, llevando a la contradicción no solo hacia sus padres, sino a toda forma de autoridad, afectando las áreas de ajuste, como lo son la familiar, social y escolar de los menores. Este tipo de trastorno suele presentarse desde muy temprana edad, alrededor de los 5 o 6 años, en algunos casos incluso desde los 2 años. En el manual DSM-5 menciona 15 conductas, las cuales las clasifica en 4 categorías que son 1. Agresión, 2. Destrucción, 3. Mentira y robo, 4. Violación de reglas. Para realizar el diagnóstico del trastorno se necesitan que se cumplan al menos 3 de estos criterios, teniendo en cuenta que no necesitan pertenecer a distintas categorías. Las causas para que se presente este tipo de trastorno de la conducta se relaciona con el ambiente y la genética. Ambiente se relaciona con familias grandes donde se presentan descuidos, ausencia parental, negligencia, maltrato o abuso. En genética se relaciona con el consumo de sustancias, psicosis. Alrededor del 80% de los niños en quienes se diagnostica el trastorno de la conducta cursaron antes con el trastorno negativista desafiante. Los niños con gran agresividad a los 7 u 8 años se encuentran en riesgo de desarrollar un estilo de vida antisocial y o agresivo intenso y constante. Tienen 3 veces más probabilidad que otros niños de contar con antecedentes delictivos siendo adultos. Los niños de inicio, antes o después de los 10 años, tienen un poder predictivo suficiente para impulsar a aplicarlo como especificador. Quienes tienen un inicio más temprano, en particular son los varones, tienen más probabilidad de ser agresivos. Las niñas con trastorno de conducta de inicio temprano tienen menos probabilidad que los varones de desarrollar trastorno de la personalidad antisocial. Pudieran desarrollar algún trastorno de síntomas somáticos, comportamiento suicida, problemas sociales y laborales o trastornos emocionales distintos. Pero, ¿qué ocurre con el trastorno de la conducta en los adultos? Al igual que en el caso del trastorno negativista desafiante, su diagnóstico, por lo menos en teoría, es mucho más probable que en un adulto curse con algún trastorno que enmascare los síntomas del trastorno de la conducta. Características esenciales del trastorno de la conducta. Por distintas vías, estas personas rompen las reglas de manera crónica y no respetan los derechos de otros. En la forma más notable, recurren a la agresión contra sus compañeros y en ocasiones contra sus mayores. Acoso, inicio de peleas, uso de armas peligrosas, muestra de crueldad contra otra persona o animales e incluso abuso sexual. Pudieran iniciar incendios de manera intencional o destruir propiedad por otros medios. En su repertorio se encuentran bien representados el allanamiento, la mentira y el robo, el ausentismo escolar, las fugas repetidas y la renuncia a cumplir los deseos de los progenitores de que regresen a casa por la noche completan su repertorio. Se debe tener en cuenta la letra D, que nos habla de duración, discapacidad y diagnóstico diferencial. En duración nos dice que es el desarrollo de síntomas en el transcurso de un año con un síntoma o más en los últimos 6 meses. En discapacidad está la disfunción laboral y o educativa, social o personal. Y en diagnóstico diferencial nos habla sobre los trastornos del estado de ánimo y también trastorno explosivo intermitente.
Para la codificación se debe tener en cuenta la edad de inicio. Se debe especificar si es tenemos tres tipos: tipo con inicio durante la niñez, tipo con inicio en la adolescencia y edad de inicio no especificada. Entonces cada uno de ellos tiene una codificación. La primera, tipo con inicio durante la niñez, nos refiere por lo menos un problema de la conducta inicia antes de los 10 años. Tipo con inicio en la adolescencia, no se presentan problemas de la conducta antes de los 10 años. Y edad de inicio no especificada, se cumplen con los criterios del trastorno de conducta, pero no existe suficiente información disponible para determinar si la aparición del primer síntoma fue anterior a los 10 años de edad. Asimismo, debemos tener en cuenta la intensidad: leve, moderada y grave. En leve cuenta con síntomas suficientes, pero no son demasiados y el daño a otros es mínimo. En moderado, los síntomas y el daño a otros son de grado intermedio. Y en grave, muchos síntomas y causan gran daño a otros. Especificar sí. Con emociones prosociales limitadas. Para poder asignar este especificador, el individuo ha de haber presentado por lo menos dos de las siguientes características de forma persistente durante 12 meses por lo menos, en diversas relaciones y situaciones. Estas características reflejan el patrón típico de relaciones interpersonales y emocionales del individuo durante ese periodo, no solamente episodios ocasionales en algunas situaciones. Por lo tanto, para evaluar los criterios de un especificador concreto se necesitan varias fuentes de información. Además de la comunicación del propio individuo, es necesario considerar lo que dicen otros que lo hayan conocido durante periodos prolongados de tiempo. Por ejemplo, padres, profesores, compañeros de colegio, familiares, amigos. Falta de remordimiento o culpabilidad. No se sienten mal ni culpables cuando hacen algo malo. No cuentan los remordimientos que expresa solamente cuando les sorprenden o ante un castigo. El individuo muestra una falta general de preocupación sobre las consecuencias negativas de sus acciones. Por ejemplo, el individuo no siente remordimientos después de haber dañado a alguien ni se preocupa por las consecuencias de transgredir las reglas. Insensible, carente de empatía. No tiene en cuenta ni le preocupan los sentimientos de los demás. Este individuo se describe como frío e indiferente. La persona parece más preocupada por los efectos de sus actos sobre sí mismo que sobre los demás, incluso cuando provocan daños apreciables a terceros. Despreocupado por su rendimiento. No muestra preocupación respecto a un rendimiento escolar, en el trabajo o en otras actividades importantes. El individuo no realiza el esfuerzo necesario para alcanzar un buen rendimiento, incluso cuando las expectativas son claras, y suele culpar a los demás de sus déficits de rendimiento. Afecto superficial o deficiente. No expresa sentimientos ni muestra emociones con los demás, salvo de una forma que parece poco sentida, poco sincera o superficial. Por ejemplo, con acciones que contradicen la emoción expresada. Puede conectar o desconectar las emociones rápidamente, o cuando ocurre a expresiones emocionales para obtener beneficios. Por ejemplo, expresa emociones para manipular o intimidar a otros. En relación a la comorbilidad, muchos niños, niñas y adolescentes que sufren el trastorno de conducta también sufren de trastorno del aprendizaje y casi un tercio muestran síntomas depresivos. Las 15 conductas que menciona el DSM-5 pertenecen a 4 categorías. La primera, agresión; la segunda, destrucción; la tercera, mentira y robo; y la cuarta, violación de reglas. 3 de estos 15 síntomas resultan suficientes para establecer el diagnóstico. No necesitan pertenecer a distintas categorías.